inmediato, Ondas Universitarias, programa de la Asociación de Profesores de la Universidad de Simón Bolívar, con el profesor William Anselmi, que ya está con ustedes. Buenas tardes, no soy William Anselmi, soy Jonathan Arteaga. William Anselmi está en camino. Vamos a hablar sobre la ley de amnistía. Está aquí con nosotros la doctora Jacqueline Sandoval, quien es directora ejecutiva de Fundepro, es la Fundación para el Debido Proceso. Tendremos también a Teresa Limalabé, que es directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, ambas miembros del comité de redacción de la ley de amnistía. También estará con nosotros la doctora Larilén Rodríguez, que es del Centro Popular de Formación Ciudadana, quien es miembro del Comité Unificado de Familiares Allegados y Representantes de los Presos y Perseguidos Políticos. La doctora Jacqueline Sandoval, y doctora, si nos puede hacer a manera de introducción, ¿qué es la amnistía y cómo se aplicaría, en qué consiste, cuáles son los fundamentos básicos de lo que es la ley de amnistía? Ok, buenas tardes Jonathan, buenas tardes distinguida radio escuchas de Radio Capital y por supuesto del programa Ondas Universitarias. Tendríamos que comenzar nosotros por decir que la amnistía es una institución jurídico-política. ¿Por qué jurídico-política? Si bien es cierto que se trata de una ley que es formada precisamente y según nuestra Constitución Nacional bajo lo que son las atribuciones y competencias de la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros, pero tiene que tener un carácter, por supuesto, y además más que un carácter, el hecho de que todos los asambleístas de alguna forma estén de acuerdo en precisamente tomar en consideración que pueden ser hechos. Generalmente la ley habla de delitos, nosotros hablamos de hechos porque consideramos que los presos políticos actuales al menos no han cometido ningún hecho delictivo. Entonces nosotros tenemos que partir de ahí que es una especie de perdón, aun cuando nosotros hablamos de olvido. Precisamente amnistía viene de la palabra amnesia. Olvidamos los hechos que de alguna manera pudieron haber atentado contra lo que era un gobierno determinado. Su origen viene precisamente de lo que era la antigua Grecia, donde era el perdón de aquellos oponentes que de alguna manera no salieron victoriosos, pero recibieron lo que pudo haber sido la aprehensión en muchos de los casos. En este caso beneficiaría no solamente a los que son los actuales presos políticos, que tenemos 90 presos políticos en lista de todas y cada una de las organizaciones que nosotros manejamos, sino que además va a tener el hecho de que pueda ser beneficiado al menos unas 25.000 personas entre lo que ha sido la persecución política en los últimos 16 años, así como personas que han sido inhabilitadas políticamente. Entonces, dentro de la ley de amnistía que nos estaba exponiendo, ahí uno puede ver unos artículos como macro, sí, que engloban gran parte de lo que son las características o los recalcados supuestos. Y luego aparecen ya casos particulares. Entonces, ¿nos puede comentar sobre esto, lo que es macro, lo que son como los artículos, los supuestos de hecho fuertes? Y le damos la palabra entonces a la doctora Malavé. Hola, buenos días. Quería aclarar algo. Esta no es la ley. Esto es un papel de un proyecto que todavía va a la Asamblea Nacional, que va a ser discutido en la comisión, después en la plenaria, por los diputados, de los cuales nosotros en este momento el trabajo se hizo con relación y quedó finalmente redactada este anteproyecto de ley en 27 artículos, pero puede que no quede sino los hechos. ¿Ok? Eso para que vayamos entendiendo que incluso no habíamos querido hacerla pública por eso mismo, porque la propaganda tiene que ser a la ley y no queremos que haya desesperanza en la gente, porque lo que importa de verdad es la amnistía y los hechos que recoge el proyecto de ley que mandamos. Es por eso que se le presenta. Acuérdate que nosotros tenemos años, sobre todo Jacqueline, de verdad que ha tenido un arduo trabajo en esto y bien reconocido por todos nosotros, con respecto a la ley de amnistía. Entonces, posiblemente va a la Asamblea hasta la discusión que había puesto en la mesa el Foro Penal, de la cual nos habíamos desprendido muchísimas ONGs. O sea, nosotros somos, no sé, Jacqueline, Larilén, si estoy segura, porque ya lo habíamos hablado, que nosotros no estamos de acuerdo con un decreto.
La Constitución, la Asamblea Nacional decreta leyes. No por eso quiere decir que esto puede emitirse como un decreto, pero es nuestro punto de vista. El Foro Penal es el único que dice que puede ser a través de decreto. Todavía no sabemos ni siquiera si los diputados de la Asamblea Nacional van a estar conformes con un decreto o con una ley. ¿Okay? Entonces eso queda en manos de ellos la discusión. Hay algunas cosas positivas que puede tener el decreto, que es inmediato, que todo, y hay otras que tiene la ley, que es lo que creo que va finalmente a imponerse, ¿no? Con respecto a los hechos, sí se hizo y todavía estamos haciendo un cronograma de trabajo, porque falta muchísima gente. Fueron 17 años de persecución, de uso del sistema de justicia para perseguir la disidencia. Allí nos abocamos específicamente a las personas detenidas, que como te dijo Jacqueline, imagínate la cantidad de los que se pueden contar. Pero hemos recibido llamadas y correo, aprovecho para decir el correo todavía a la gente que se siente que puede ser merecedor de una amnistía, que se siente perseguido político, preso político. El correo es amnistía2016@gmail.com. Todavía estamos recibiendo casos de gente que dice, mira, pasó esto, yo estaba comprando comida y estaba en la cola y como me puse brava porque no me dieron a mí, entonces estoy detenida, estoy perseguida, me estoy presentando en un tribunal. O sea, tipos de cosas que nosotros después estudiaremos hay un comité. Esto se dividió en 2 comités, no sé si estoy siendo repetitiva, porque si no me dicen nos dividimos en 2 comités, un comité redactor de la ley y un comité que trabajaba los casos con los familiares. Entonces, de este comité redactor, pues estamos un grupo como de 7, siempre comunicados y engranados, porque además hicimos de nuestro espacio la sede de Voluntad Popular y los agarramos. Ahí no hubo que si tú eres ADECO, tú eres copellano, que si tú no eres, que eres de la ONG tal o de la ONG cual. Nos unimos con todo el amor del mundo en pro de la libertad de ellos, porque se la merecen. Ya han pasado demasiado tiempo, demasiada frustración y tristeza. Es solo un acompañamiento en el tribunal lo que te permite ver lo horrible que es vivir un día a día en los tribunales de justicia, además tratando de buscar justicia, como decía el profesor Arteaga Sánchez, bachaqueando justicia en el tribunal para nuestros presos políticos. O sea, hay que verlo nada más y ya, yo creo que ya está bueno, ya por lo menos tenemos ese poder legislativo a favor de todos los venezolanos, porque la ley recoge igualmente las personas que están con la revolución, que sienten que están perseguidos, por la revolución o que son presos políticos por ello. Igualito hay que atenderlo, hay que verlo, porque a la final es verdad, también se les viola el debido proceso, también es por motivaciones políticas y reviste las características entonces de un preso o de un perseguido político. Respondo tu pregunta rapidito para darle el chance a Lari, que no lo vamos a dejar hablar. Hicimos hechos macro con la finalidad de que no se nos quede nadie por fuera. Hay un miedo entre nosotros mismos, que Dios mío, que no se nos quede nadie por fuera. Estamos hablando de 1999 hasta ahora. Y te cuento que ayer nos ha llegado una gente, Alejandro Tineo. Tú sabes, es un señor de 76 años que tiene cáncer, preso en su casa ya hace como 6 años, por los bonos de Bandagro. Ya esa causa, la gente dirá, ¿qué? ¿Bonos de qué? Eso está prescrito porque eso fue hace 20 años atrás. Yo no sé si recuerdan a la Marisol Plaza, que fue la procuradora, sí, del Estado, quien dice que es la absoluta responsable, pero metieron a este señor, que era el abogado en ese momento defensor de una de esas personas. Entonces, ya él no está en el 99, porque este caso está prescrito 3 veces, o sea, ya esto murió en 3 oportunidades, y sin embargo lo mantienen preso allí. Entonces no lo recoge la amnistía porque obviamente está centrada entre su temporalidad es de 99 a 2015 hasta este momento que vaya pasando, para que vean. Entonces, bueno, hicimos esos hechos y después nos referimos a los hechos en particular de cada preso político. Ahí te va a pasar a Lari porque Lari Len fue la que trabajó profundamente cada caso también con Jacqueline. Ya está con nosotros el profesor William Anselmo, entonces él se encargará de la conducción del programa. Primero vamos con la doctora Larilén Rodríguez para que nos explique entonces. Ella, les recuerdo, que forma parte del Comité Unificado de Familiares, Allegados y Representantes de los Presos y Perseguidos Políticos, comité que estuvo encargado de revisar lo que fue caso por caso, porque además esa es una pregunta típica. La pregunta que se nos ha hecho a los que tenemos alguna vinculación con esto es, ¿yo estoy allí?
Sí. Esa ley ya una vez, y ya más adelante hablaremos de lo que es el proceso para que esa ley sea implementada, pero siempre la duda es, está mi caso ahí, yo no voy a ser olvidado. Buenas tardes, gracias. Sí, quería comentar que esta subcomisión de unificación de los casos recoge justamente eso, lo que acabas de plantear, Jonathan, con respecto a todas las personas que lamentablemente no están documentadas porque no existe oficialmente como debería ser un registro donde se encuentren todos estos casos. Lo hemos ido nosotros, las ONG de Derechos Humanos y otras organizaciones, lo hemos ido recogiendo, sacando con pinzas de todos los lugares, porque además recuerden que estos hechos fueron a nivel nacional. Entonces, pues, ha sido un trabajo de hormiguita de muchos años, donde se han recogido. Jacqueline tiene un trabajo muy importante, la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, de la cual todos los que estamos acá hoy conformamos, también en base al de Jacqueline y en base a quienes son 2014, logró hacer un cuadro lo más completo posible dentro de, como les digo, 1 año y medio mínimo de trabajo de unificación. Sin embargo, como dijo Teresli, nos hemos dado cuenta que todavía, a pesar de todo ese trabajo que llevaba haciendo Jacqueline, que llevaba haciendo Jonathan, y que unificamos en nuestras ONG, siguen quedando personas, por supuesto cada vez menos, personas por fuera, que ha sido imposible que nosotros lo supiéramos. Entonces, de esta manera, con el correo, repetimos para los que se acaban de incorporar, amnistia2016@gmail.com, pueden hacernos llegar su caso, preferiblemente a través de sus abogados, que son los que tienen el mayor conocimiento de la parte jurídica, los delitos, los hechos que les fueron imputados, para poder entonces nosotros revisarlos y agregarlos al anteproyecto, al proyecto que les hicimos entrega a la Asamblea Nacional y que aún no está, porque a partir de esta publicidad que se hizo a partir del lunes 11, este lunes que acaba de pasar, en la Asamblea Nacional, fue que la opinión pública en general se enteró o pudo de verdad constatar el proyecto de ley y conocerlo a través de los que estábamos allí presentes. Pero es muy importante que la gente los envíe para nosotros poderlo incluir, estudiar e incluir. Bueno, amigos, buenas tardes, ya incorporado al programa Ondas Universitarias. Entiendo que la doctora Jacqueline Sandoval iba a hacer un complemento acerca de la intervención de la doctora Lairén Rodríguez, ¿no? Sí. Fíjate que nosotros, desde la Fundación para el Debido Proceso, del año 2007, nos hemos dado la tarea de registrar todos y cada uno de los casos de los presos políticos venezolanos. Indudablemente que la persecución política va mucho más allá, pero la otra parte es el miedo es libre. Y entonces, ¿qué nos pasa con este miedo libre, no? Este dibujo libre que tiene mucha gente en la cabeza de que no quiere aparecer en lista o no ha querido aparecer en lista, porque cree que su proceso va a ser mucho más fácil ante los tribunales porque no le digan que es un preso político. Pero pasan los meses, pasan los años y tienen el mismo resultado que tienen todos y cada uno de los presos políticos que nosotros pues hemos de alguna manera estado vinculadas bien a través de las organizaciones, bien como defensoras, bien como ciudadanas que sabemos que son presos políticos y que ellos no han querido hacer ver que son presos políticos. Una vez que llega, nosotros tenemos incluso desde el 2007 que también se dio una ley de amnistía, entre comillas, que favoreció a un grupo nada más y no eran precisamente a los presos políticos venezolanos. Venimos adelantando lo que es, y se han introducido no menos de 5 proyectos de ley de amnistía, y que tú decías, bueno, solamente era eso, introducirlo, porque no se tomaba ni la tarea de leerlo, ¿no? Pero ¿qué pasó el 7 de diciembre? Porque no fue el 6, pues, ¿qué pasó el 7 de diciembre? El 7 de diciembre tuvimos una nueva realidad política en el país, donde de alguna manera decíamos hay mayoría calificada. Cuando uno tiene mayoría calificada en la Asamblea Nacional, pues se puede dar uno el lujo de alguna forma de llevar proyectos y que de alguna manera, pues si son bien vistos por las diferentes bancadas del Parlamento, tomar una decisión. Pues
ya los que nosotros veníamos manejando leyes de amnistía, pues nos alegrábamos muchísimo, ¿no? Por supuesto. Pero entonces a partir del 7 de diciembre empezaron a aparecer nuevos perseguidos políticos, porque sencillamente veían el hecho de que ahora sí puedo decirlo y ahora sí seguramente me voy a ver favorecido. Esos son precisamente los que están en este momento pues mandando sus mensajes, ¿no? Los que no quisieron en un momento determinado darse por perseguido político o darse por preso político, aun cuando sabíamos que era preso político. Nosotros siempre de alguna manera tenemos un aproximado de 3.000, porque es que hay muchas personas que además, es decir, casi todas las ONG que hacemos vida con relación a lo que es la persecución política como tal, pues estamos en Caracas, ¿no? Y es mucho más difícil nuestro trabajo en el interior, salvo que la persona venga a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo recoger todos y cada uno de esos casos? Pero por supuesto que gracias a precisamente a la amplitud de alguno de esos supuestos de hecho, si se puede, él ve el delito, él ve el supuesto de hecho, ve lo que es realmente la definición de preso o perseguido político y además no está dentro de las limitaciones que trae la propia Constitución Nacional, pues evidentemente que puede verse favorecido. No necesariamente tiene que ser el supuesto, nosotros debemos aclarar eso. No es que un supuesto tenga nombre y apellido, aun cuando muchos tienen nombre y apellido, porque fueron hechos que supuestamente, no fue que lo realizaron en todo caso, fue los que le imputó el Ministerio Público y además fueron condenados muchos de ellos por esta circunstancia, y es el supuesto que nosotros necesariamente tenemos que llevar. Claro, el proyecto de ley está incluso con fechas, ¿no? Con anteproyecto, no hablemos de proyecto de ley porque todavía no es un proyecto, bueno, es un anteproyecto que le fue entregado pues a los diputados, a los efectos de que ellos lo tomen en consideración, ya quedará de ellos. Pero están determinadas fechas de eventos políticos nacionales que recogen, por supuesto, a la mayoría de esas personas. Claro, si se escapa alguien, pues habrá que buscar la posibilidad de incluirlo, supongo yo, ¿no? Claro, en eso estamos precisamente todos, ¿no? Porque y todas las ONGs que hemos hecho vida durante todos estos años en pro de los presos políticos, pues precisamente manejamos esos supuestos de hecho, pero como te digo, hay muchas personas que de alguna manera creen que ahora sí es la oportunidad de salir adelante y decir, soy un perseguido político. Claro. Pero ya eso no dependía de nosotros como abogados o de nosotros como organizaciones, dependía de ellos que no querían decirlo en todo caso. Claro. No sé si Taresly quiere intervenir sobre este punto, y yo tengo 2 preguntas luego. Ok, es como ahondar en lo que dice Jacqueline, de verdad que nos hemos preocupado porque todos se han incluido y así nos hemos enterado de cosas increíbles. Por ejemplo, gente todavía de la redoma Los Semerucos, yo no sé si ustedes recuerdan el tema de la redoma Los Semerucos, donde se llevaron a un poco de gente y hicieron que desocuparan las casitas, las casas, la gente de PDVSA. Bueno, allí nosotros tenemos 4 venezolanos fuera del país, con alertas rojas por alteración del orden público. Gente valiosísima, particularmente recibí un correo de ellos, quiero volver a Venezuela, mi mamá está muriendo y yo no puedo, están en Dubái, 2 de ellos. O sea, gente de verdad que, y uno ni se acordaba, porque lo que nos acordamos de la redoma de Los Semerucos es el desastre aquel que sacaron a las abuelitas, a los niñitos y todo aquello. Otro caso de constructoras, teníamos 2 personas detenidas en Tocuyito, porque cuando vino la Gran Misión Vivienda no se empezaron a hacer viviendas, lo que pasa es que es tanto lo que hemos vivido, se empezaron a expropiar viviendas ya construidas, donde eran los constructores privados que estaban haciendo edificaciones, ya cuando estaban casi terminadas, con permisos y todo lo demás, el gobierno se hacía de ellas, los constructores salían corriendo y incluyeron una figura delictiva que no existe, de paso, se llama estafa inmobiliaria. ¿Cómo es? Estafa inmobiliaria. La estafa inmobiliaria. Bueno, de allí resultaron 2 personas detenidas en una de estas constructoras, que fue el mensajero y el vigilante. Entonces esas 2 personas estuvieron, y como su caso era político, ningún juez se atrevió nunca a darle una medida cautelar. O sea, casos que uno ni se va, nos enteramos ahora que estamos en este recorrido. Así que espero por tus preguntas. A mí me preocupa el término amnistía, y así lo hice saber públicamente en un artículo que luego fue respondido tangencialmente por la doctora Tamara Suju. Tiene que ver con el término. La amnistía implica culpabilidad. Y entonces mi pregunta es
porque amnistiar significa alguien que cometió un error, que está siendo juzgado y que se le perdona el haber cometido ese error. Eso es lingüísticamente, semánticamente, es el sentido de la palabra. Entonces, entiendo que jurídicamente puede tener un sentido distinto. Entiendo que, y así lo hago saber en el artículo, en la patilla, entiendo que semánticamente se puede hacer en sentido. Entiendo que la amnistía es el mecanismo más expedito para liberar a estos presos. Pero ¿qué pasa con eso de la culpa? ¿Están dispuestos a asumir ellos esa condición de culpabilidad? ¿O eso queda después, como dice en su artículo Tamara Suju, a quien respeto muchísimo, por supuesto, y mis saludos si ella o alguien del Foro Penal está escuchando directamente el programa y puede hacer la intervención al respecto, pues bienvenido, está ahí el número telefónico de Radio Capital. Tiene que ver con la culpabilidad. ¿Eso se va a resarcir después o no? ¿La culpabilidad queda zanjada solo con la amnistía? ¿O luego se le va a decir a la sociedad nacional venezolana, ya va un momento, no es que sean culpables, es que la amnistía es el único mecanismo que me permitió liberarlos prontamente, que es lo que yo digo también en mi artículo? Mira, de alguna manera pregúntale a un preso si quiere salir. Por supuesto, claro que Sí, quieren salir. sea por la forma que sea, y más si son inocentes, y nosotros además nos consta que muchos, si bien todos son inocentes. Entonces tú dices, pero es la forma más amplia, además, de que tú puedas tener un abanico amplio de lo que pueda ser la persecución política y los presos políticos. Porque si bien es cierto que tú dices, me perdonas, te perdona a través del indulto, te perdona el Ejecutivo a través del indulto, pero a través de la amnistía, debería, porque la amnistía habla de hechos, habla de delitos, no quiere decir que estas personas sean culpables, ni que están admitiendo culpabilidad, además que a ti nadie te puede poner a admitir culpabilidad, ¿no? Incluso hasta en el mal manejo que se está dando ahorita de admisiones de hechos, nadie te puede a ti poner a admitir culpabilidades, sencillamente es una potestad legislativa, una atribución del poder legislativo, donde decide olvidar hechos, porque además lo que nosotros hablamos es, se está haciendo justicia. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos justicia con todos estos casos, que digan que son culpables o que son inocentes, yo creo que pregúntale a los 90 presos políticos, pregúntale a los 25.000, 30.000 o cualquier cantidad de personas si les importa realmente que en un momento determinado digan si son culpables o no culpables. De hecho, el gobierno ha condenado a muchísimos de ellos, incluso sin pruebas, y tienes el resultado. Son inocentes, pero están pagando como culpables. Entonces, ¿para qué nos vamos a poder nosotros en la diatriba si son o no son culpables? Si les están perdonando o no un delito. Sencillamente para nosotros es un reconocimiento de que hubo injusticias y que a través de una ley pueden salir en libertad. Sí, lo que pasa es que eso también hubo un juego político al respecto del tema. No, te iba a decir que esto Teres es una Lima la ve con nosotros. amnistía absolutamente atípica. Claro. Okay, una amnistía aclimatada, tropicalizada, Y venezolizada. muy venezolizada, porque hay una carencia institucional que pega duro. Claro, porque tal vez, y disculpa que te interrumpa, Teresli, tal vez lo procedente aquí es que el juez determine y reciba en la audiencia a los que no ha recibido siquiera una vez en audiencia, ¿verdad? Y les diga, no, tú no eres culpable. Eso es todo. Y proceda entonces Eso es a limpiar su nombre, a limpiar esa conciencia que puede quedar, que eso es lo que más me preocupa, ¿verdad? Esa conciencia que puede quedar con ese cargo de, oye, ¿será que la sociedad realmente me está inculpando y entonces me perdonó? Sí, bueno, es que realmente se perdonan hechos punibles, los olvidan, o sea, es un olvido de hechos, me dio una amnistía, y esos hechos se perdonaron. Entonces, como no existen, y tú me estás investigando por unos hechos que son inexistentes, yo voy ante el juez y le digo, señor, tramíteme el sobreseimiento sencillamente porque esto es un hecho que no existe, que se borró, y yo no puedo estar juzgada por algo que no existió. Exacto. ¿Ok? Ese es el tema, pero esto es absolutamente atípico, porque no hay institución a la que tú puedas acudir para que se respeten tus derechos. Llámese fiscalía, que son los primeros que arremeten contra los presos políticos. Llámese jueces, defensoría del pueblo, o sea, todas las organizaciones a las que tú quieres acudir, te dan la espalda, pues. Perfecto. Tenemos la primera llamada telefónica, vamos a ver quién nos llama y desde dónde, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido. Soy Boris Carneluti Giraldo, estoy llamando de Caracas a Caracuay. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, una de las preocupaciones que yo tengo es que
no está estructurado en el país una opinión verdadera sobre las cosas que suceden en el país. Por ejemplo, estamos hablando de que hay, hasta donde yo tengo más o menos contado, que alguien que trabaja en esto me dice que en este país hay más o menos unos 3.000 presos políticos. Y particularmente en los eventos del 2014 fueron muy importantes y el gobierno lo supo y le da la importancia adecuada. Ellos simplemente tratan de hablar de 43 muertos creados por la oposición y por eso tenemos algunos presos políticos. Ahora, lo que yo no veo es que haya gente que contradiga esa opinión, que no dé patrones de comportamiento o de opinión contra eso. Fíjese que el Estado creó el Comité de Víctimas de las Guarimbas. Yo soy un hombre de 55 años y yo vengo de Catia, he vivido en muchas partes de Caracas y viví las guarimbas izquierdistas todo el tiempo. O sea, yo vi yo vi gente que se moría de infarto porque simplemente le quemaban un autobús, una broma, y entonces aquí no hay como que un recuerdo y que no hay una posición política con respecto a ese asunto. O sea, no hay un recuerdo de lo que ha sido Venezuela en los últimos 50, 40 años, poniendo en énfasis lo que ha hecho la izquierda venezolana. Primordialmente, aquí nadie se llama de derecha, y todos son de izquierda, incluso Caldera era de izquierda. Entonces, eso es uno de los problemas que para mí, es primordial. En Venezuela ni siquiera sale a defender nada sobre lo que debería ser lo anti-izquierda, y particularmente nosotros estamos, y eso era uno de los patrones más importantes que tenía Hugo Chávez, el comandante electromagnético, era crear una mitología sobre sí mismo y sobre sus contrarios. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido un placer contar con ella y bueno, pronto le vamos a responder, le van a dar respuesta ya de inmediato. Buenas tardes, ¿cómo le va? Fíjese, en primer lugar debemos destacar que las cifras que usted maneja se quedaron cortas, amigo. Son aproximadamente 5.000 presos políticos solo en estos 16 años de este nefasto régimen. Claro, no es que están presos todavía, sino que ha habido perseguidos políticos. Claro, en general, hablamos de perseguidos políticos como un macro, como un todo, y luego los presos políticos son los que están actualmente privados de libertad. Okay, para diferenciar eso y aclarar un poco con la audiencia, actualmente tenemos privados de libertad en condición de presos políticos 90 personas, de las cuales hay algunos casos que, como mencionó la doctora Jacqueline, no desean ser incluidos, pero digamos de los que desean y los que más o menos sean, más o menos no, los que realmente sean determinados como presos políticos tenemos 90, okay, con nombres y apellidos. Y hay unos que están en régimen de presentación que no tienen libertad plena tampoco. No, y solamente desde el año 2014 hasta acá hay 3.700 aproximadamente casos de perseguidos políticos. Entonces, eso a lo mejor esa cifra que usted hablaba de 3.000 son solamente de 2014 y de 2015, pero para que sepamos, son aproximadamente 5.000 perseguidos políticos de este régimen. Agradecidísimo por la intervención el día de hoy de las doctoras Larilén Rodríguez, Teres Lima Lavé y Jacqueline Sandoval, quienes han participado pues en la creación de este anteproyecto de ley para atender este importantísimo tema a nivel nacional que tiene que ver con la amnistía. El anteproyecto de ley de amnistía que se le presentó a los diputados de oposición en la Asamblea Nacional para la discusión del anteproyecto, para la llevada como proyecto a la Asamblea y finalmente para la aprobación, que es lo que todos estamos esperando, de una ley de amnistía que permita la libertad de los presos políticos en Venezuela. Las organizaciones, me dice Taresli, son Justicia y Proceso Venezuela, Fundación para el Debido Proceso, Centro Popular para la Formación Ciudadana y Comité de Voluntad Popular.
Además está también, por supuesto, quienes son Coordina con los 2014, presos políticos. la Comisión por la Libertad de los Estudiantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, que estamos presentes aquí tanto el profesor Jonathan Arteaga como mi persona, William Anselmo. Sabemos que es un anteproyecto que se llevó a los diputados, que ese anteproyecto no es definitivo, obviamente, que lo que está sentado allí no es ya la ley, sino que eso se puede corregir, se puede enmendar, se puede llevar a un manejo más amplio o más reducido de lo que está contenido allí, y bueno, eso puede cambiar, eso lo sabemos. Mi pregunta era dirigida a saber qué pasa si, después de aprobada la ley, un juez decide buscar los mecanismos para su desconocimiento y si eso es posible. Esa era mi pregunta, pero entendemos que los procesos del anteproyecto de ley pueden ser engorrosos, que pueden llevar y son necesarias 2 discusiones para la aprobación, ¿no? Adelante, apreciadísimas doctoras. Mira, cuando tú presentas una solicitud, es decir, ¿qué es la amnistía? Un medio por el cual tú vas a suspender procesos o condenas inicialmente. Entonces, tú tienes que presentar, en todo caso, si bien es cierto que el proyecto o el anteproyecto tiene un proceso de ser aceptado, tú te presentas, interesado, abogado de la víctima, porque si llamamos a los presos políticos y a los perseguidos políticos víctimas, organizaciones no gubernamentales, o bien el Ministerio Público si tiene a bien, pues, representar a alguna de estas víctimas, que es su papel realmente en un momento determinado, representar a la víctima en nuestro país. Entonces precisamente va ante un tribunal de control, presenta su solicitud, es decir, ya con el hecho de tu hacer la solicitud, este juez tendrá pues 24 horas para decidir en todo caso una medida cautelar, porque no está en todo caso ya de alguna manera definido que precisamente sea un preso político, que esté en los supuestos de hecho y que no haya limitaciones. Si el tribunal decide no hacerlo, ya entonces comienza como que el proceso en sí te tiene que dictaminar que no eres, que no estás, y entonces a ti te queda pues apelar posteriormente, pero como realmente eso le pone fin al proceso, puedes llegar incluso hasta el Tribunal Supremo de Justicia en el hecho de tú decir, bueno, tú le estás poniendo medida de alguna manera a mi libertad. Y entonces precisamente por eso se va a recorrer pues todas las instancias que trae el Código Orgánico Procesal Penal. Pero sí puede negarse un juez y decirte no. De hecho, cuando se dio la del 2007, nosotros vimos como particularidad de que todo el mundo creía que era así como una especie de indulto, pues. Que tú apenas le llegara la ley al juez, la juez nunca pone en discusión que un presidente de la República le diga suéltelo. Eso claro, no está en discusión. Claro. Pero ¿Qué es el indulto? ¿Qué es el indulto? Pero si tú vas y crees que eres merecedor, porque vamos a hablar que es casi que un beneficio, ¿no? Que eres merecedor de esta ley de amnistía, pues precisamente entonces la juez puede poner en discusión que tú no eres, tú no estás. Y entonces viene eso. Y nosotros vimos que incluso desde que se promulgó la ley hasta que salieron muchos, pasaron hasta más de 3 meses. Y creo que ahí no había casi que discusión porque la estaba dictando el propio gobierno. ¿Cómo será ahora cuando la está dictando precisamente un parlamento de oposición? Pobres nuestros presos va. políticos. No, disculpen, era Jacqueline Sandoval y ahora Teresly Malavé pues lucha por tener la voz. Si no lo hacen. No, ya va. Para eso, nosotros hicimos, con relación a los que tenemos detenidos, los hechos bien establecidos. Le decimos al juez, porque no nos podemos olvidar de que él puede decir que no, tal cual está diciendo Jacqueline, y eso lo conversamos ambos comités, redacción y de familiares, que siempre estuvimos juntos trabajando. Me puede decir no, pero no porque presupone que allí no estás. Te cuento mi propia experiencia. Yo fui imputada, yo era fiscal del Ministerio Público, me imputaron por los hechos del 12 de abril, como que si yo era un policía, por hechos inexistentes, pero igualito, cuando el presidente de la República decretó la amnistía en el año 2007, yo fui a mi tribunal y me dijeron que no, porque a la juez le parecía que no estaba allí. Los hechos a los que se refería eran los hechos acaecidos el 11, 12, y 13 y 14 de abril. ¿Ok? Ya está. Resulta que nosotros ahora con nuestros presos no lo hicimos así.
no es que es un indulto disfrazado lo que quiere hacer ver el gobierno, sino sencillamente los hechos referidos en la acusación son los hechos que estamos colocando en la amnistía. Por ejemplo, hechos acaecidos en el distribuidor, por un ejemplo, ¿ok? No sé si está ni nada, no voy a referirme a hechos que estén. Hechos acaecidos en el distribuidor Santa Fe en fecha tal, de los cuales resultaron detenidas varias personas y otras investigadas. ¿Qué es eso? Las manifestaciones que sucedieron justo en esa fecha en el distribuidor de Santa Fe. O sea que no están personalizadas porque no pueden estarlo, o sea, no es tal persona y tal persona, pero esas personas tienen nombre y apellido porque estuvieron en esos hechos, detenidos por esos hechos. Y tú, fiscal, o sea que prácticamente está personalizado. Claro, y tú, fiscal, me estás... son las leyes de amnistía, si bien es cierto que no te dicen, Terés Lima la ve, tú sabes de alguna manera que eso le corresponde. Que tiene un número de cédula. Sí, exacto. Eso es todo. Bueno, como decíamos en el comité, tiene patas, tiene ladra, tiene bigote, tiene hocico, que es un perro, pero no digas que es un perro. O sea, así hemos tratado de blindarlos de manera tal que el juez no diga, no, este no es el caso, no, yo no lo tengo aquí. No, sí, ese es el caso que está aquí y a mí me corresponde. De esa forma hemos tratado de cubrirnos. La ley, entonces, fíjense, hay también algunos reclamos posteriores. Por ejemplo, Leocenis García dice, y yo creo que tiene mucho de razón, sí, en cuanto a que, bueno, está bien, pero la ley de amnistía no me basta. ¿Qué pasa con el tiempo que yo he estado privado de mi libertad? ¿Cómo el Estado venezolano me va a reconocer ese tiempo que yo estuve privado de libertad? Los problemas económicos que ha podido presentar él y su familia, por ejemplo. Todos esos detenidos han pasado por procesos que le impiden su desempeño como un ser humano natural y normal, que si viene la amnistía y viene el reconocimiento de su no imputación, esto implicaría pues reconocer que estuvo privado de libertad en un tiempo particular y que dejó de producir, que dejó de estudiar, que dejó de ser útil para sí, para su familia, para su país. ¿Qué pasa entonces con esa posterioridad de la amnistía, si se puede llamar así? O la amnistía también recoge ese resarcir el tiempo que se estuvo allí, que afectó también a la víctima, ¿no? Sí, en efecto, bueno, soy Larilén Rodríguez, coordinadora de Derechos Humanos del Centro Popular de Formación Ciudadana. Sí, en efecto, ese procedimiento también lo contempla la ley, pero como hemos reiterado en este programa, es un proyecto únicamente, son sugerencias que dimos una serie de ONG de derechos humanos apoyados por el Partido Voluntad Popular, que nos sirvió de sede y de apoyo logístico y jurídico también, y pues que nosotros por lo menos lo propusimos. Quedará ya de parte de los diputados y las comisiones que se establezcan al efecto de engrandarlo, de mejorarlo, de reducirlo, de lo que ellos consideren, porque recuerden que esto es una decisión legislativa, una iniciativa legislativa que nosotros solamente acudimos al llamado de ellos, de la comisión pues que se va a encargar de eso. Y también es importante saber, o sea, que si es posible que la República de algún modo pueda resarcir los daños. Está previsto. Exactamente. Sí. Si a lo largo del programa lo conseguimos, bueno, pero no queremos de verdad adelantar, porque como les explicamos es un anteproyecto nada más. Son sugerencias a nivel jurídico, pero sí está previsto al final de la ley. También es importante destacar que todos estos delitos que son de lesa humanidad, que solamente los puede cometer el Estado contra los particulares, contra nosotros los ciudadanos, no prescriben. Al no prescribir, pues no pensemos que se va a hacer de hoy para mañana. Hemos visto pues a raíz de todos estos años la experiencia con las ONG de derechos humanos internacionales, con lo que es la OEA, la ONU, etcétera, que también condenan a los estados parte, y Venezuela pues es estado parte, al resarcimiento de los daños morales, todo esto que explicaba el profesor Anselmi al principio, con el caso de Leocenis García, y que no es el único, él es los primeros que ha alzado su voz, pero todos, hasta los muchachos menos conocidos, desde los políticos más reconocidos, hasta los muchachos el más menos publicitado, igualito ha sufrido
daños colaterales de la privación de libertad, ha sufrido a nivel económico, a nivel familiar, ¿quién le devuelve todos esos años que, por ejemplo, Ronnie Navarro, por decir un caso, son muchos, Sí, el primero que se me vino a la mente, su bebé tuvo que salir, tuvo que nacer sin el que él lo conociera, y muchos casos, ¿no? Entonces eso está previsto en la ley, vamos a ver si los diputados lo acogen. Estamos seguros que todo va a ser por el bien de los presos políticos y por su libertad. Sí, tal como dice Larilem, recogimos eso en el proyecto de ley que presentamos a los diputados. Hay que resarcir, hay que devolver bienes, especialmente, bueno, la preocupación de Leoceni es lógica, devolverle sus bienes que fueron incautados de la manera como se incautaron, confiscaron. Bueno, no, es que ya en realidad ya no sabemos, porque todos los días reforman esa parte, que esto sería un tema larguísimo de conversar en un nuevo programa. Igualito pueden acudir, como dice Larilén, a las instancias internacionales. Perfecto. Eso, no van a quedar privados de eso. Muy bien. Si se cuelan otros que no son presos políticos y van al tribunal y dicen, mira, yo soy un preso político por un hecho que nada tiene que ver con lo acaecido en tal fecha y tal fecha, pero bueno, yo quiero mi amnistía. Entonces, si vamos a amnistiar, yo quiero que también sea para mí el recogimiento de ese beneficio. ¿Cómo hacen? ¿No hay coleados allí? Sí, mira, eso fue un punto de discusión en el comité redactor, pero grandísimo, y hablábamos específicamente de Johnny Bolívar. O sea, ¿será que Johnny Bolívar puede o no puede? No puede. O sea, es un no. ¿Ok? Porque ¿qué hicimos? O sea, ¿qué hicimos con el proyecto? Y que eso es lo que le hemos estado explicando a los diputados. Nosotros tuvimos que hacer un concepto de preso y perseguido político, ¿ok? Sí, lo vi con claridad, además, muy bien detallado en 3 partes, en 2 partes. Sí, porque realmente son muchos los motivos, como te digo, totalmente tropicalizado y aclimatado al estilo venezolano, porque aquí el uso del poder para perseguir la disidencia, aquí no solamente tenemos presos, cuando uno dice preso político, la gente se traslada al preso cubano, al preso de conciencia única y exclusivamente, y resulta que nosotros tenemos aquí millones de presos del poder, que entran entonces a la calificación de presos políticos. Entonces, bueno, tenemos una clasificación, en el medio tenemos unos hechos, ¿ok?, que te van a decir, bueno, por ejemplo, Johnny Bolívar, vamos a hablar específicamente de él, que lo acaban de condenar por el homicidio de Adriano Urquiola. Él estaba en las protestas acaecidas, en los teques, en fecha tal, a la hora tal. Él está allí, él puede decir, mira, a mí sí. Pero cuando te trasladas, pero ya va, tú eres un preso, un perseguido político, déjame ver. Si tú cumples con estas características establecidas aquí, te vas a dar cuenta de que no. Entonces, definitivamente, no. Pero bueno, vamos a trasladarnos al caso de... Disculpe, quienes atentaron contra los derechos humanos de venezolanos, obviamente, no pueden ser amnistiados. No pueden ser. Está establecido además está prohibido por las leyes internacionales. Constitución. Y por las leyes internacionales. Y allí quería hablarte, un segundo repito, para darle oportunidad a mis compañeras también, con el tema de los comisarios y los funcionarios de la Policía Metropolitana. Yo formo parte del equipo de defensa de ellos, por eso me atrevo a hablarte con bastante propiedad. Ellos nunca han sido juzgados. Primero, el Estatuto de Roma no había entrado en vigencia para la fecha en que ocurrieron los hechos del 11 de abril del 2002. Y segundo, nunca fueron juzgados. Solo se utilizó el tema de violaciones graves a derechos humanos por una juez de ejecución que, incurriendo en ultrapetita, como no conseguía, excediéndose en el ejercicio de sus funciones, pasando por encima de todos los jueces, para negar la posibilidad de unas fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena que ya le corresponde, utilizó como comodín que habían sido juzgados por violaciones graves a los derechos humanos. Ella responderá después ante un tribunal porque ha hecho muchísimo daño con ese alegato que ningún otro juez se ha atrevido a aseverar y a volverlo a utilizar. De manera tal que los policías y los comisarios entran perfectamente en la amnistía porque nunca han sido ni imputados. Y porque la ley no puede ser retroactiva, obviamente. Claro, exactamente. No, la aplicación de esa ley. La Asamblea Nacional está en mora con nosotros porque no ha legislado respecto de este tipo de delitos. ¿Cuáles son las acciones que constituirían violaciones graves a los derechos humanos? O cómo se juzgarían aquí los delitos que están contemplados en el Estatuto de Roma. ¿Cuál sería la pena imponer? Ellos no han legislado con respecto a eso. Bien. Las otras doctoras, si quieren decir algo, esa era Teresli Malavé, y ahora nos habla Jacqueline Sandoval, para identificarlas y que las personas puedan ubicar sus voces. Nosotros creemos que de alguna manera sí puede, de alguna manera, como dices tú, colarse, ¿no?
en esa lista de personas que me imagino van a acudir a los tribunales señalando que son presos o perseguidos políticos, y que si el juez de alguna manera pues ve que puede encuadrarlo. Sí, o algún abogado que diga, bueno, por aquí me meto por aquí y puedo liberar a mi La idea defendido. es que nosotros incluso decimos, puede ser que se dé. Y más de uno es capaz y salga más rápido que los mismos presos políticos, ¿no? Eso depende del grado de corrupción que abunda dentro de lo que son los tribunales. El hecho es de que se trabaja por el bien de ciertas y determinadas personas que han sufrido muchísimas injusticias, y que si alguna persona se puede aprovechar de la situación, no lo dudamos. Pero nosotros no podemos dejar de realizar este tipo de acciones solamente porque algunas personas no se puedan ver beneficiadas. Nosotros, de alguna manera, lo que queremos es que haya justicia para todos y cada una de estas víctimas de persecución en los últimos 16 años. Se pasó una, se pasaron dos, que les aproveche. Por supuesto, si estuvieron presos, bien no la pasaron, porque estar un solo día preso en cualquier cárcel de nuestro país puede valerte la vida incluso. Entonces, no vamos a ser egoístas en ese sentido. Como diría Ramos Alú, no tenemos esos complejos de si sale alguien o no sale. Sencillamente, ¿qué se busca? Que salgan en libertad los presos políticos y que se dignifique el hecho de que la persecución política existe y que hay que darle una respuesta. Sí, ahí tengo entonces, para cerrar ya el programa, 2 preguntas que me gustaría que respondieran brevemente cada uno de ustedes. La primera tiene que ver, que me llama mucho la atención, y también lo he dicho en algunos de mis artículos en la prensa, tiene que ver con por qué Maduro no se arroga para sí la posibilidad de liberar a los presos políticos. ¿Por qué no se fue a Buenos Aires, le dio la mano a Macri, lo felicitó y le dijo, bueno, sí, vale, yo voy a liberar a todos los presos, sería mucho más rápido, se lo doy como idea, yo sé que él tiene pocas, pero yo le doy esa idea. Caramba, le daría mucho más beneficio a su persona, a su ser político que está tan decaído hoy en día en su popularidad. Liberarlos a todos de una vez, a través de un indulto, a través de la amnistía, a través de cualquier mecanismo, de las llamadas telefónicas, ¿verdad? Y ¿por qué no lo hace? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta tiene que ver con el mensaje social que se le envía al país con la ley de amnistía y su aplicación. Habrá mucha más unidad en Venezuela cuando sepamos que estos presos políticos ya no lo son, que se incorporan a la vida normal, al desenvolvimiento normal de la nación, y el mensaje yo creo que puede ser muy positivo para la Venezuela que todos queremos, que es una Venezuela más amplia, más democrática, donde recibamos y aceptemos las ideas del otro, el pensamiento del otro, la conciencia del otro, aunque piense distinto a mí. Esas son las 2 preguntas, entiendo que son bastante complejas y que nos queda muy poco tiempo. Doctoras. Bueno, en cuanto a lo que piense Maduro, pues obviamente no estamos dentro de su intelecto para saber eso, ¿no? Pero obviamente le sería ampliamente recomendado por todas estas ONG de derechos humanos hacer justicia. Aunque sea tarde, yo creo que podría hacer justicia y está a tiempo, presidente, de hacerlo. La oposición, a través de este anteproyecto de ley, le hemos adelantado la tarea, el trabajo. Entonces yo pienso que si se lo leen un momentico, si se lo analizan o manda a alguno de sus asesores a que lo lea, va a ver que perfectamente puede limpiar un poco su cara, su imagen, haciendo justicia con los presos políticos venezolanos. Y en cuanto a la segunda mensaje pregunta social, obviamente esto bueno, es un metamensaje, sí, no se imaginan cómo las familias se van a reconciliar entre sí, familias incluso que conocemos, que existen familias opositoras y familias oficialistas, que estoy segura que esa parte de la familia pues es porque, bueno, por unas razones que no entendemos, pero que estarán recibiendo algún ingreso, pero la reconciliación, que no va a ser fácil para esos presos políticos adaptarse nuevamente. No es que al día siguiente ya durmieron en su cama y en su casa y ya al día siguiente van a salir a trabajar. Todas estas personas se han quedado sin trabajo, se han quedado, su estado de salud es grave, su estado psíquico es delicado,
más de lo que podamos imaginar, porque muchos de repente no lo aceptan, pero para cualquier persona estar aislado, y como lo dijo Jacqueline, nada más el hecho de estar privado de libertad en una cárcel de Venezuela con las torturas físicas y psicológicas que han sufrido y todavía hasta el día de hoy están padeciendo, pues no va a ser fácil. Sin embargo, es un mensaje de verdad que nos va a llegar a todos los venezolanos, y que ya hay muchas personas que bueno, con los resultados del 6D se vio que, y muchas personas que el del 7D para acá, si volviéramos a hacer elecciones, ganaríamos con un 90% por ser tradicionales, claro. Muy bien, era la doctora Darilén Rodríguez, y ahora va a cerrar la doctora Jacqueline Sandoval y Taeresli Malavé, pero rapidito, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Ayer precisamente el presidente decía en su memoria y cuenta que él no iba a dar una ley de amnistía, que él no le iba a dar libertad a los presos políticos, pero que él sí se inclinaba hacia una comisión más o menos casi que de la verdad, donde trabajáramos en condiciones de paridad, según decía. Yo me anoto, definitivamente me anoto, creo que Teresli también y Larilén, las tres fuimos fiscales del Ministerio Público y creemos que estamos en condiciones de ser objetivas totalmente, porque de alguna manera manejábamos lo que era la libertad o no de una persona en un momento determinado. Creo que nosotras en condición tanto personal como de organización no gubernamental, si él prefiere una ley o un comité por la verdad de lo que sea, donde nosotros de alguna manera podamos ponernos de frente con las supuestas víctimas de las guarimbas, pero nosotros también hacer ver que hemos sido víctimas de la persecución política durante estos 16 años, por supuesto que nos anotamos y le damos, pero total sí al presidente de la República, donde nosotros sí podemos hacer esas investigaciones, donde nosotros sí podemos demostrar si son o no culpables o inocentes, pero de una forma, por supuesto, imparcial, donde nadie nos llame, donde no haya esa llamada de arriba que nunca sabemos qué tan arriba es, pero sí sencillamente dar una respuesta al país, no solamente de los 16 años de persecución política, sino de los que ellos creen ser. Pues imagínate si tú, teniendo el Ministerio Público, teniendo el Poder Judicial y teniendo todo eso, no das una respuesta, ¿qué vamos a hacer? Teresli, rapidito. No, rapidísimo. Yo, siendo el presidente Maduro, le bajo el volumen, se lo quito a la ley de amnistía en la totalidad, solo dando orden a los jueces de que respeten el debido proceso y salen todos. Eso. Se acabaron los presos políticos en el país. No, pero tiene la posibilidad de limpiar su imagen. Totalmente. Políticamente sería muy bien. Y políticamente, digo, independencia de poderes, señores, mire cómo han salido poco a poco demostrando ante el tribunal que es el que le corresponde dar la libertad. Y ya.